el apacible pueblo de Griselda se erguía la cantina más antigua y misteriosa, la Luna Roja. Sus paredes resumaban historias susurradas de antaño, de sombras ocultas y susurros de almas atrapadas en el tiempo. Juan y Mateo, dos amigos de toda la vida, decidieron pasar una noche tranquila en la Luna Roja. Entre risas y tragos, la atmósfera comenzó a tensarse, como si el aire mismo cobrara vida y los observara en silencio. Mateo señaló hacia el rincón más oscuro de la cantina. ¿Has notado esa sombra?, preguntó con voz temblorosa. Juan frunció el ceño, incapaz de distinguir algo concreto en la oscuridad. Solo son las sombras de la noche, amigo, intentó tranquilizarlo, pero la incomodidad se apoderó de ellos. La sensación de ser observados persistía, como si un ente invisible se hubiera unido a su velada. Pasaron las horas y la cantina se sumió en un silencio sepulcral. De repente, un viento gélido recorrió el lugar, apagando las velas y sumiéndolos en una negrura absoluta. Voces susurrantes resonaron en sus oídos, palabras indescifrables que helaron sus almas. Juan y Mateo, presa del pánico, intentaron salir, pero la puerta parecía sellada por una fuerza maligna. La sombra que antes parecía inofensiva se materializó frente a ellos, una figura etérea, con ojos que destellaban como la luz de una vela en la oscuridad. «Habéis despertado los secretos de la Luna Roja», susurró la figura con una voz que resonó en sus mentes. El miedo se apoderó de los amigos mientras la figura revelaba la verdadera naturaleza de la cantina, un lugar donde los espíritus atormentados buscaban venganza. Aterrados, Juan y Mateo rogaron piedad, prometiendo no revelar lo ocurrido. La figura se desvaneció lentamente, devolviendo la luz a la cantina. Con el corazón en un puño, escaparon sin mirar atrás, jurando guardar silencio. El aire frío de la noche los recibió al salir de la Luna Roja. Juan y Mateo caminaban apresuradamente, aún con el temor palpitando en sus corazones. Sin embargo, cada paso que daban parecía llevarlos más lejos de la seguridad que creían encontrarían al dejar la cantina atrás. A lo lejos, en las sombras del camino, percibieron movimientos fugaces, como siluetas que se deslizaban entre los árboles. Los amigos intercambiaron miradas nerviosas, pero ninguno se atrevió a mencionar lo que estaban presenciando. Cada rincón del pueblo, iluminado por débiles farolas, cobraba un aire siniestro. Los susurros de la Luna Roja persistían en sus mentes, como si los espíritus los siguieran desde la oscuridad. Al acercarse a sus casas, Mateo notó algo inusual. Las sombras proyectadas en las paredes de los edificios parecían cobrar vida propia, retorciéndose y contorsionándose en formas grotescas. «¿Estás viendo eso?», murmuró Mateo, su voz temblorosa. Juan asintió con nerviosismo, sin atreverse a apartar la mirada de las sombras que danzaban a su alrededor. Decidieron apresurar el paso, pero cada callejón parecía conducirlos a un laberinto de horror. A medida que se acercaban a sus respectivas casas, las luces parpadeaban ominosamente y el ambiente se tornaba más denso, como si el mismísimo peso de la noche cayera sobre sus hombros. El terror alcanzó su punto máximo cuando, al llegar a sus puertas, descubrieron que estaban selladas por una oscuridad impenetrable. Intentaron forzarlas, gritaron pidiendo ayuda, pero ningún sonido escapaba de aquel vacío opresivo que los rodeaba. Las sombras se retorcían y enredaban a su alrededor, como garras invisibles que los aprisionaban. El miedo se convirtió en desesperación, y en un intento final por escapar, buscaron refugio en una iglesia cercana. Al entrar, un silencio sepulcral les dio la bienvenida. Las velas parpadearon débilmente, lanzando sombras grotescas en las paredes. Pero esta vez, algo era diferente.
Un susurro suave y familiar llenó el lugar, una melodía celestial que calmó sus corazones agitados. La voz de un anciano resonó desde las sombras. Habéis despertado fuerzas que no podéis comprender, pero en este lugar sagrado encontraréis protección. El viejo les contó sobre la antigua maldición que acechaba a Griselda y la luna roja, explicando que la iglesia era el único santuario seguro. Con lágrimas en los ojos, Juan y Mateo agradecieron al anciano y se aferraron a la seguridad que les ofrecía aquel lugar sagrado. La seguridad de la iglesia parecía reconfortante después de la pesadilla que habían vivido en las calles. Juan y Mateo intentaron descansar en los bancos desgastados, pero un lamento lastimero los sacudió de su breve sosiego. Un hombre sollozaba afuera, en la plaza cercana a la iglesia. Intrigados por el lamento, decidieron investigar. Al salir, encontraron a un hombre encorvado. Su llanto desgarrador resonaba en la quietud de la noche. Se acercaron con cautela, preocupados por el sufrimiento del desconocido. ¿Estás bien?, preguntó Juan con voz preocupada, extendiendo una mano para confortarlo. El hombre, sin levantar la mirada, murmuró entre sollozos entrecortados: «Me persigue, no puedo escapar». Cuando se acercaron más, el hombre, con un movimiento lento, como si cargara un peso enorme sobre sus hombros, alzó la cabeza revelando una faz inhumana. Una repentina luz reveló su rostro, pero no era un rostro humano. Una enorme cara de cerdo los miraba con ojos llenos de ira y desesperación. Un gruñido gutural emergió de su garganta, resonando como el rugido de un cerdo enfurecido. El terror se apoderó de Juan y Mateo. Retrocedieron, pero el hombre cerdo los seguía, emitiendo gruñidos cada vez más feroces. Corrieron hacia la iglesia, cerrando la puerta tras ellos con un estruendo que reverberó en la noche. Dentro, la atmósfera había cambiado. El silencio se había vuelto espeso y la presencia del hombre cerdo parecía acechar justo fuera de la puerta. Los amigos se aferraron a cualquier esperanza de seguridad que la iglesia pudiera brindarles. Los gruñidos persistían, cercanos y amenazadores. Las sombras danzaban en las paredes, proyectando formas grotescas que parecían moverse al ritmo de los gruñidos. Con el corazón en la garganta, Juan y Mateo buscaron una salida alternativa. Una ventana alta, apenas lo suficientemente grande para pasar, les ofrecía una posible vía de escape. Se miraron con determinación y treparon, dejando atrás la iglesia y las horribles voces que la acechaban. Al caer al suelo, se encontraron en la oscuridad de la plaza. A lo lejos, vislumbraron al hombre cerdo aún gruñendo en su dirección. Sin perder tiempo, corrieron hacia el único refugio cercano, un antiguo molino abandonado en las afueras del pueblo. El sonido de gruñidos se desvanecía mientras se adentraban en el molino, pero la sensación de ser observados persistía. La noche no mostraba señales de amainar su pesadilla, y los amigos se aferraron uno al otro, listos para enfrentar lo que fuera que acechara en la oscuridad. El molino abandonado se alzaba como un monumento a la desolación en las afueras del pueblo. Juan y Mateo, con el corazón aún palpitante por el terror reciente, buscaban un lugar seguro dentro de sus deterioradas paredes. Sin embargo, apenas se adentraron en el molino, un eco distorsionado de gruñidos les hizo girar la cabeza. El sonido, que parecía haberse desvanecido, resurgía, resonando entre las viejas vigas y las paredes desconchadas. El hombre cerdo los había seguido. Los amigos, con el aliento entrecortado por el miedo, se apresuraron a buscar un lugar donde ocultarse. Los pasillos oscuros y las habitaciones vacías ofrecían poco refugio contra la criatura que los perseguía. Cada sombra se convertía en una amenaza potencial. Cada susurro del viento en un gruñido que les helaba la sangre. Se arrastraron hacia una habitación pequeña,
apenas iluminada por la luna que se filtraba entre los huecos de las tablas desgastadas. Se acurrucaron en un rincón, conteniendo la respiración, esperando que la criatura perdiera su rastro. Pero el silencio se tornó ominoso. La ausencia de gruñidos no trajo consuelo, sino una inquietante sensación de anticipación. El ambiente se cargó con una presencia que llenaba la habitación, un presagio de que algo estaba a punto de ocurrir. Los gruñidos se transformaron en risas grotescas que resonaban en las paredes del molino. Una figura se recortó en la entrada, una sombra monstruosa que parecía moverse con vida propia. El hombre cerdo había encontrado su escondite. El horror se apoderó de Juan y Mateo, mientras la criatura se abalanzaba hacia ellos con ferocidad. Atrapados en la esquina, sin escapatoria, cerraron los ojos, preparados para el encuentro inevitable con la bestia. Sin embargo, en el último instante, un resplandor repentino llenó la habitación. La luz cegadora envolvió al hombre cerdo, obligándolo a retroceder con gruñidos de agonía. Una voz antigua y profunda llenó el espacio, recitando palabras en un idioma olvidado. La figura del hombre cerdo se desvaneció en la luz, dejando tras de sí solo ecos distorsionados de sus gruñidos. El resplandor menguó lentamente, devolviendo la tranquilidad a la habitación. Juan y Mateo abrieron los ojos, sin poder creer lo que habían presenciado. Una figura anciana, envuelta en túnicas gastadas, se materializó ante ellos. El guardián del molino, un protector de tiempos antiguos, había intervenido para salvar sus vidas. El anciano los condujo fuera del molino, envuelto en una atmósfera de misterio y sabiduría ancestral. A medida que avanzaban por los senderos que rodeaban el lugar, el alba iluminaba el horizonte, disipando las sombras de la noche que habían envuelto el lugar. «Os he otorgado protección contra el mal que acecha estas tierras», declaró el anciano con una voz resonante. «Pero recordad, el conocimiento que poseéis ahora es un peso que debéis llevar en silencio. Las fuerzas oscuras son implacables». Sin embargo, algo parecía fuera de lugar. La mirada del anciano ocultaba más de lo que revelaba, y su aura de protección tenía un matiz inquietante. De repente, en medio de la claridad creciente del amanecer, una risa estridente rompió el silencio. El anciano dejó escapar una sonrisa siniestra, y con un movimiento brusco, su apariencia cambió. La forma humana se disipó, revelando una figura distorsionada y grotesca, el verdadero maestro del hombre cerdo. «Vuestro miedo ha sido delicioso», gruñó el ser, su voz retumbando en la mañana recién llegada. «Os he ofrecido protección para manteneros en la oscuridad, donde mis dominios se extienden». Juan y Mateo retrocedieron, asombrados y aterrados, al descubrir la verdadera identidad del anciano. El maestro del hombre cerdo se burlaba de ellos, su presencia emanando una oscuridad que eclipsaba incluso la luz del día. «Ahora sois parte de mi historia, de mi leyenda», continuó el ser con una risa maligna. «Viviréis con el peso de lo que habéis visto, sabiendo que el mal acecha a vuestro alrededor, sin posibilidad de escapar». El maestro del hombre cerdo se materializó una vez más ante Juan y Mateo, su presencia impregnada de oscuridad y amenaza. Con un tono macabro, anunció su exigencia. Uno de los dos amigos debía ser sacrificado para alimentar el poder que mantenía al hombre cerdo vivo. El aire se espesó con la ansiedad y el terror. Juan y Mateo se miraron con desesperación, sabiendo que estaban atrapados en un juego siniestro. Cada uno ofreció renunciar a su propia vida para salvar al otro, pero el maestro insistió en que la elección debía ser tomada por ellos mismos. Con corazones desgarrados por el miedo y la inevitabilidad de la situación, comenzaron una conversación angustiante. Ambos luchaban por convencer al otro de ser el sacrificado,
cada uno ofreciendo razones desgarradoras y argumentos inquebrantables para salvar al compañero. Los minutos se convirtieron en una agonía interminable, mientras la decisión pendía sobre ellos como una espada afilada. La presión del maestro y la gravedad de la situación los empujaban al borde de la desesperación. Finalmente, entre sollozos y palabras entrecortadas, tomaron una decisión. Mateo, con un nudo en la garganta, se ofreció como sacrificio para salvar la vida de Juan. Los ojos llenos de lágrimas de ambos amigos reflejaban el dolor de una elección imposible. El maestro del hombre cerdo aceptó la oferta, satisfecho con la obediencia de sus víctimas. Con un gesto oscuro, el ser maligno se llevó a Mateo, desapareciendo en las sombras con una risa retorcida. Juan quedó paralizado por la angustia y la culpa. Había sobrevivido, pero a costa de la vida de su amigo. El peso de la decisión lo atormentaría por siempre. El horror de la noche y el sacrificio de Mateo se convertirían en una carga insoportable para el resto de sus días. Con el corazón roto y una sensación de pérdida abrumadora, Juan se alejó, llevando consigo el peso de una elección que nunca podría deshacer. Al anochecer, aunque desconsolado por la pérdida de su amigo Mateo, Juan sintió la necesidad abrumadora de regresar al lugar donde todo había comenzado. Un impulso inexplicable lo empujaba a enfrentar al maestro del hombre cerdo una vez más, a pesar del miedo y el dolor que llenaban su corazón. Cada paso hacia la luna roja, cada callejón oscuro que atravesaba, estaba cargado de una presencia ominosa. La noche parecía más densa, como si el mal se hubiera intensificado desde su última visita. Finalmente, llegó a la cantina, la luna roja, cuyas paredes parecían retener secretos insondables. El maestro lo aguardaba en la penumbra, su presencia proyectando un aura de poder oscuro. ¿Por qué has regresado, Juan?, murmuró el maestro con una voz que retumbaba en los rincones oscuros de la cantina. El corazón de Juan latía con fuerza, pero su determinación superaba su miedo. Quiero saber la verdad, porque tú y el hombre cerdo nos acechaban. ¿Qué es este lugar? El maestro emitió una risa siniestra, deleitándose con el temor de Juan. Con una voz que resonó en los huesos de Juan, el maestro reveló la antigua historia de la cantina, un lugar de sacrificios y oscuros pactos que otorgaban poderes sobrenaturales. El hombre cerdo es una criatura que nutro con los temores y las almas de aquellos que se aventuran en estas tierras, dijo el maestro con frialdad. Y tú, Juan, has alimentado su poder al tomar la decisión que diste. Las revelaciones helaron el alma de Juan, pero la determinación ardía en su interior. No permitiría que el mal continuara su reinado de terror sobre el pueblo. Con un grito de valentía, desafió al maestro, exigiendo que cesara su influencia oscura sobre Griselda. El maestro del hombre cerdo rugió con furia, pero antes de que pudiera tomar alguna acción, Juan tomó un antiguo amuleto que reposaba en la barra de la cantina. La luz del amuleto arrojó un resplandor brillante, envolviendo al maestro en una esfera de pura luz. El mal rugió y luchó, pero la luz del amuleto era poderosa. Con un estallido, la esfera se desvaneció, llevándose consigo al maestro y purificando la cantina de su influencia maligna. El aire se tornó más ligero, como si una carga antigua hubiera sido levantada. Juan sintió un atisbo de paz en su corazón, sabiendo que había liberado al pueblo de la oscuridad que lo asediaba. Con la misión cumplida, dejó la luna roja, llevando consigo el recuerdo de su amigo Mateo y el peso de una experiencia que cambiaría su vida para siempre. A pesar de haber derrotado al maestro, el aura de peligro persistía. La presencia del hombre cerdo, alimentada por los temores y la oscuridad, continuaba acechando en las sombras. Juan sabía que su misión aún no había terminado,
Decidido a enfrentar al hombre cerdo, Juan se adentró en los callejones oscuros que rodeaban la cantina. Cada paso resonaba con un eco inquietante, como si el mal mismo estuviera anticipando su llegada. Finalmente, en la penumbra de un callejón, se encontró cara a cara con la criatura. El hombre cerdo, con ojos furiosos y gruñidos amenazantes, se alzaba imponente frente a Juan. Con el corazón acelerado pero decidido, Juan se armó de valor y sacó el amuleto que había usado contra el maestro. La luz del amuleto brilló intensamente, proyectando un resplandor que desafiaba las sombras circundantes. El hombre cerdo, sacudido por la luz, emitió gruñidos de rabia y confusión. Parecía luchar contra su propia esencia oscura, debilitándose lentamente ante el poder del amuleto. Con cada destello del amuleto, el hombre cerdo retrocedía, su forma distorsionada disminuyendo hasta desvanecerse en la luz purificadora. El callejón quedó en silencio, solo interrumpido por la respiración agitada de Juan. La oscuridad que había plagado el lugar se desvaneció, disipándose como una niebla en la mañana. Con un suspiro de alivio, Juan guardó el amuleto. Había logrado liberar al pueblo de la oscuridad que lo atormentaba, derrotando tanto al maestro como al hombre cerdo. Con paso firme y determinado y en camino al centro del pueblo, de repente, una sombra se alzó en el lugar donde el hombre cerdo había desaparecido. Juan se tensó al reconocer la figura distorsionada que se materializaba lentamente frente a él. Era Mateo, su amigo de tantos años, transformado en una versión sombría del hombre cerdo que había enfrentado. El Mateo, ahora como hombre cerdo, con una voz distorsionada, le habló a Juan con una invitación siniestra. Únete a nosotros, al clan. El maestro te ofrece poder, inmortalidad, un nuevo propósito. Juan vaciló, horrorizado por la transformación de su amigo. Rechazó la oferta con determinación, negándose a sucumbir a la oscuridad que había consumido a Mateo. El hombre cerdo, ahora en su papel de maestro, se burló de la resistencia de Juan. Una batalla intensa estalló entre ellos, cada uno luchando por su propia causa. Los gruñidos y los chillidos llenaron el aire, mezclándose con el sonido de la lucha que sacudía el entorno. Sin embargo, la fuerza combinada del hombre cerdo y el maestro demostró ser abrumadora. A pesar de la tenacidad de Juan, su resistencia se debilitó gradualmente frente al poder combinado de sus adversarios. El maestro, triunfante, canalizó una oscuridad primordial, envolviendo a Juan en una neblina oscura. Los gruñidos de Juan se desvanecieron en un último alarido, mientras su forma humana se transformaba, convirtiéndose en un hombre cerdo más. El nuevo maestro del clan observó con satisfacción su victoria. Ahora, Juan se había unido a las filas del hombre cerdo, condenado a una existencia entre las sombras y las oscuridades que una vez había combatido. El pueblo de Griselda permaneció ajeno a la batalla que había tenido lugar en los rincones oscuros. El hombre cerdo y su nuevo maestro continuaron sus actividades ocultas, alimentándose de los temores y las almas de los desprevenidos. El hombre cerdo, ahora bajo el liderazgo del maestro, continuó su existencia oculta, alimentándose de los miedos y las almas de aquellos que se aventuraban en los rincones oscuros del pueblo. El poder del maestro parecía crecer con cada nueva víctima, su influencia extendiéndose lentamente más allá de los límites de Griselda, a medida que las noches se volvían más inquietantes y las leyendas sobre el hombre cerdo resurgían. Una sensación de malestar se extendía entre los habitantes del pueblo. Susurros y murmullos de historias macabras llenaban las calles, advirtiendo sobre los peligros de la oscuridad. Nadie estaba a salvo de las garras de la oscuridad que se cernía sobre Griselda. La sombra del hombre cerdo y su maestro se alzaba como una presencia ominosa
que acechaba en las esquinas más sombrías, los susurros de la antigua batalla entre Juan y el hombre cerdo, la desaparición de Mateo y el ascenso del nuevo maestro aterrorizaban a los residentes del pueblo. La curiosidad y el miedo se mezclaban en la mente de aquellos que ansiaban descubrir la verdad tras los rumores y leyendas. Mientras tanto, en las sombras más profundas, el hombre cerdo y su maestro tramaban un nuevo plan. La oscuridad en sus ojos brillaba con una ambición malévola, su deseo de expandir su influencia y poder más allá de Griselda se tornaba evidente. La historia de los hombres cerdos estaba lejos de terminar. Los secretos ocultos en los callejones olvidados y las ruinas del pueblo prometían revelar más misterios, más peligros y un giro aún más oscuro en el destino de Griselda. Y así, las sombras que envolvían el pueblo guardaban secretos aún más oscuros, preparando el terreno para una segunda parte en la historia del hombre cerdo y su maestro. La leyenda de Juan y Mateo se desvaneció en el tiempo, dejando solo sus nombres como un eco en los susurros de la historia local, una advertencia sobre los peligros que acechaban más allá de la luz.